La sexta evidencia de que una persona de veras es salva, de veras ha nacido de nuevo, es la obediencia. Digan todos conmigo, la obediencia. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, vaya conmigo a Lucas 6, el versículo 46. Un texto muy conocido por la iglesia cristiana y hasta los del mundo también. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí escuchó? Vamos a leerlo a las 3 todos. Vamos a llenar este recinto con la palabra de Dios. 1, 2, 3. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? O sea que cuando una persona de veras vino y confesó a Jesús, no solamente como Salvador, porque una cosa es aceptar a Jesús como Salvador y otra cosa es aceptarlo como amo, rey y Señor absoluto de nuestras vidas. ¿Sí ve la diferencia? A todos nos conviene, a todos queremos un Salvador. ¿Quién no quiere a alguien que le salve? Pero no todos están dispuestos a tener un Señor, alguien que te manda. Estamos impuestos, muchos dicen, ni mi marido me manda, me va a andar mandando otra persona, ¿verdad? Y esa mentalidad es una mentalidad de orgullo y de egoísmo. Y aquí nos dice que una de las evidencias de que de veras Jesús es tu Señor es la obediencia. Si de veras es nuestro Señor, vamos a obedecer sus mandamientos. Vamos a obedecer su bendita palabra. ¿Ok? Aquí la máxima autoridad no soy yo. La máxima autoridad es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su palabra. Y desde el momento que tú viniste a Cristo e invocaste su nombre y lo declaraste tu único y absoluto Señor, desde ese momento tú te comprometiste a obedecer la santa palabra del Señor. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, le entiendas o no le entiendas, tu compromiso y mi compromiso, tu responsabilidad y mi responsabilidad es obedecer las palabras de nuestro Rey, el Señor Jesús. Y acuérdese que las palabras del Señor Jesús no son a ver si quieres, a ver si te gusta. Las palabras del Señor Jesús son un mandamiento y se espera que nosotros las obedezcamos al pie de la letra. Obediencia. Y en sí la obediencia es para bendecirnos, hermanos. Todos los problemas comenzaron con alguien que desobedeció, Adán. Y los problemas continúan, problemas como le veas, problemas de familia, problemas de finanzas, problemas de salud, en su mayoría son por la desobediencia. ¿Sí o no? Continuamos. Hay personas que me están escuchando que se divorciaron, que su matrimonio se deshizo, su familia se destruyó y muchos de estos, porque están bien montados en su macho, en ese egoísmo, no pueden ver que fue por falta de obediencia, de discernimiento y de amor, y todavía le están echando la culpa a terceras personas. Fue por él, fue por ella, fue por aquellos metiches, no fue porque fuiste desobediente. Siempre van a haber consecuencias cuando desobedecemos la bendita, eterna y poderosa palabra del Señor. La segunda evidencia de una verdadera salvación,
de que una persona de veras nació de nuevo, los que están tomando notas, apúntelo: un corazón dadivoso. A ver, repitan conmigo: un corazón dadivoso. ¿Qué es eso? Un corazón que ha aprendido a dar de lo mucho que Dios le ha dado. Eso significa ser dadivoso. Vamos a ver el ejemplo de alguien que no había sido salvo, que no había tenido un encuentro con Cristo, y cuando se le pidió que diera, parece que era familia de los de allá de Monterrey. Yo no sé por qué los de Monterrey tienen la fama de que son bien. Lucas 18:18, vamos a leer la historia de un hombre que venía a la iglesia, aunque guardaba ciertos mandamientos de la Biblia, pero no era salvo. Hay personas que guardan mandamientos, pero no son salvos. Y aquí lo más importante no es guardar los mandamientos, sino ser salvo. Aquí lo más importante no es echar fuera demonios, dijo Jesucristo, sino gozarnos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Que hay muchos que en tu nombre echamos fuera demonios. Apártense de mí, malditos, nunca os conocí. Y aquí vemos la historia de un hombre devocional, que no faltaba a la iglesia, que guardaba los mandamientos más que tú y yo, sin embargo no era salvo. Y la evidencia es que no había aprendido a dar. Jesús, versículo 22, oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa. Y le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. ¿Se fijan, hermanos? Entonces aquí vemos a una persona que cuando se le pidió que diera a los pobres, se entristeció y cerró su mano para no dar. Y la respuesta, según el contexto de esta historia, él no pudo dar, no quiso dar, aún se puso muy triste, evidencia de que amaba más las riquezas que a Dios, pero no pudo hacerlo simple y sencillamente porque él no había experimentado una verdadera y genuina salvación en su vida. Ahora veamos el ejemplo de un hombre que sí era salvo, y veamos cómo él veía el dinero después de ser salvo de una manera diferente a lo que este hombre la miró. ¿Quieren que vayamos? Ahí mismo en Lucas, denle la vuelta a su Biblia y vamos a Lucas, el capítulo 19. Y vemos la historia de un hombre chaparrito, enanito. Ustedes se recuerdan de la historia y el nombre de este hombre llamado en la Biblia Zaqueo. ¿Se recuerdan? Está el canto. Había un... A ver, ¿Vero, cómo va? Ah, sí. Zaqueo era un chaparrito, ya se me olvidó, que vivía en Jericó, y que cuando Jesús vino, como estaba tan chaparrito y había tanta gente, él no alcanzaba a ver. Me lo imagino así, hey. Entonces se subió a un árbol sicómoro, ¿se recuerdan? Y cuando Jesús lo vio allá en el árbol, le dijo: hey, enanito. No le dijo enanito, si no le hubiera echado la culpa. No me diga enanito, pues que usted me hizo así. No, le dijo: bájate de ese árbol, porque a tu casa yo quiero ir, ¿verdad? Y nos dice la Biblia que tal fue el encuentro que Zaqueo tuvo con Jesucristo, que su vida dio un giro de no sé cuántos grados, cambió
y fue transformada, como la vida de algunos de ustedes, cómo vivían antes de Cristo. Pero cuando tuvieron ese verdadero encuentro con Jesucristo, tu vida y mi vida cambió y fue transformada de tal manera que hasta la familia ya no nos reconocía. Porque cuando uno tiene un verdadero, no un encuentro religioso, sino un encuentro genuino y verdadero con Cristo, la vida cambia, hermanos, porque cambia. No le voy a decir que de la noche a la mañana, hay un proceso que se llama santificación, donde Dios toma nuestra alma y la comienza a transformar en la medida que nosotros le permitimos, en la medida que nosotros nos abrimos a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso no todos avanzan en la vida cristiana de la misma manera. Hay unos que se tardan más, hay unos que más rápido, porque no depende de Dios. Dios quiere trabajar con todos de igual manera, pero no todos nos abrimos a la obra del Espíritu Santo de la misma manera. Quiero que leamos aquí juntos para que vea una de las reacciones y una de las evidencias o señales de que Zaqueo de veras tuvo un encuentro con Jesucristo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad. Dios no se lo pidió. Jesús se lo había pedido al joven rico y aquel no quiso, pero a este no se lo pidió. Porque cuando tú de veras eres salvo, ni Dios te lo tiene que pedir. Sale de lo profundo de tu corazón. Quieres dar, quieres ayudar. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dio. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, pertenecía a la iglesia cuadrangular. De los que entienden. Que hay unos que no entienden. Cuadrangular, you get it? Foursquare Church, 4, 4, yeah, no. Somos cuadrangulares nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí vemos dos evidencias. Al venir a Cristo, se le quitó ese corazón mezquino que no quería dar. Y de su propia voluntad, yo le doy a los pobres. Y en segundo lugar, a los que les había robado, dice: yo les voy a reponer lo que les robé. Otra evidencia de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano no debe de estar en deudas con nadie, dice la Biblia. Sino que después de venir a Cristo, a los que les debíamos, tienes que sacar tu carterita y decirle: mira, vos te debía $100, ahí te van 100 de a dólar. 1, 2, 3, 4, 5. O si les debes 1,000 y no tienes, mira, no tengo ahorita los 1,000, pero te voy a dar por mes $100, me comprometo, porque yo soy cristiano y tengo que arreglar lo que dejé mal. Esa es otra evidencia de un verdadero cristiano. No que muchos que dicen que son cristianos y el gobierno y la esposa, la ex mujer, los anda persiguiendo para quitarles el child support que no quieren dar. Hombre, si tuviste hijos y después no los quieres mantener, no estás cumpliendo con tus responsabilidades. Eso no es evidencia de que tuviste un encuentro con Cristo. Es una evidencia y una señal de que tuviste un encuentro con una religión, pero con Cristo no. El verdadero cristiano ya no se tiene que estar escondiendo del señor Barrigas cuando va y le cobra la renta, sino que tiene que pagar, tiene que dar. Pero a donde yo quería llevarlos es que viera la diferencia. El que no era salvo no quiso dar, pero el que de veras fue salvo, Zaqueo, que tuvo un encuentro con Cristo, no le dolió y no se la pensó dos veces, ni siquiera esperó que Jesucristo le dijera. Él solito: yo voy a dar la mitad de mis bienes y voy a pagar a los que me transié. Entonces, ¿sí captó la sexta señal de un verdadero cristiano, hermano? Entonces, hay
cristianos que no dan, no porque no son verdaderos hijos de Dios, sino porque no saben. Entonces yo rapidito aquí le voy a dar una hipnosis así rápido de las finanzas dentro de la iglesia una vez que vienes a Cristo. Está lo que en la Biblia se conoce como ofrenda. Esto es diferente a los diezmos, ¿ok? Ahorita le voy a tocar los diezmos. La ofrenda. La Biblia nos enseña que nosotros como cristianos debemos de dar como propusimos en nuestro corazón. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo debes de dar? ¿Cómo debemos de dar? Así como el pastor te dice, a ver, aquí hay 5 de a 1000. Vénganse los de 1000 aquí, los de 100 aquí, y los de 1 ni siquiera vengan, sin vergüenzas, quédense ya sentados. Hay iglesias que hacen así, hermanos. Y lo que más me admira a mí no es la gente, no son los pastores que enseñan esto, sino la gente que porque no lee la Biblia y no tiene discernimiento, se cree de esas estupideces. En segundo lugar están las limosnas. ¿Ok? Lo que se recoge cada 8 días no son limosnas, sino que Jesucristo nos enseña que las limosnas no vienen a la iglesia, sino que van directamente a los pobres y a los necesitados. Esto lo vemos en Mateo capítulo 6. Cuando pues des limosna, diferente a las ofrendas vienen al altar, las limosnas van para los necesitados, para los homeless, etcétera, etcétera. No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Ya ve muchos ministerios que ayudan a la gente y póngalo en el TikTok. Y ponga el chequezote así que la iglesia tal le dio tanto así. Eso es en contra de lo que la Biblia dice. Ayudemos a los pobres, demos limosna. Y claro, si va uno a testificar como para dar un ejemplo, sí, Dios conoce el corazón, pero no andar ahí tocando trompeta que yo ayudo a y que yo voy al hospital, etcétera, etcétera. Entonces, ofrendas como propusimos en nuestro corazón, limosnas, y Dios espera que veas a uno allá afuera que no tiene que comer, cómprale su comida para que coma. Quiere limpiar tu carro, tu parabrisas por ganar dinero, pues no se lo niegues, porque es ayudar al necesitado. Ya si te pide $20, $5 y no quiere comida, no le des nada al sinvergüenza porque se quiere ir a marihuanar. Hay que ser sabios. Y en tercer lugar, hermanos, están los diezmos. Los diezmos. Jesucristo en Mateo 23 y 23 nos anima para que diezmemos. Vamos a ir rapidito. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero fíjese la última parte de lo que Jesús dice. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Como lo quiera poner usted, diezmar era y es necesario sin dejar la justicia. O al revés, la justicia, la misericordia, la fe es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, los diezmos. ¿Qué es el diezmo? El diezmo, como nos lo explicó la hermana Vero, es el 10%. Cuando vas a comer a los restaurantes de los chinitos, ¿cuánto te cobran de tip? ¿Cuánto? A ver, hermanos, los que van mucho a los restaurantes, ¿cuánto te cobran? ¿15%? ¿18%? A ver, ¿quién da más, quién da menos? Mira, 15 mínimo %.
Y vas a los restaurantes de los chinitos, ya ni te lo piden, te lo ponen en el bill ahí. ¿Será posible, hermanos, que Dios pide menos el 10% que en otros lados? Entonces Malaquías capítulo 3 hace una pregunta a Dios: ¿podrá robar el hombre a Dios? Usted lo ha leído, ¿verdad? Si no lo ha leído, léalo. Está en Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Y la respuesta es, hermanos, ¿podrás tú robar a Dios? ¿Lo podremos robar, sí o no? ¿Cómo? Si Él es todopoderoso, el león de la tribu de Judá, ¿cómo lo podemos robar? Pues me habéis robado porque no me han dado los diezmos. Y Jesucristo, para los que dicen que el diezmo no está en el Nuevo Testamento, ahí les va. ¿Están listos? ¿Ustedes se recuerdan del dicho famoso de Jesucristo, que en una ocasión dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa dar a César lo que es de César? A César significa dar los impuestos, los taxis. ¿Sabía usted que está de moda que algunos cristianos dicen: ya no hay que hacer taxis, y no los han hecho por bien muchos años? Eso es antibíblico y no es de Dios. Entonces, dar a César, darle los impuestos al gobierno, pero dale a Dios también lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios, hermanos? En el Antiguo Testamento Dios dice: míos son los diezmos, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, yo les enseño la palabra de Dios solamente. Cuando uno se mete en las finanzas, allí la gente viene a Cristo, pero la última área que rinden a Cristo son las finanzas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces aquí está, hermano. Según Dios, tú cada 8 días tienes que traer tu ofrenda y luego tienes que traer el 10% de lo que ganas, que es el diezmo. Y después tienes que apartar dinero también para darle a los necesitados. Yo no forzo a nadie, yo solamente predico. Ya, si usted desobedece, su sangre ya no cae sobre mí, porque yo ya le enseñé. Y tampoco voy a estar tocándote la puerta para cobrarte la ofrenda y los diezmos, y nunca te voy a exigir. Nadie aquí lo va a hacer. Aquí tiene que ser de corazón. Y si de veras naciste de nuevo, si de veras tuviste un encuentro con Jesucristo, no vas a tener ningún problema en hacerlo. A lo mejor al principio el diablo te va a meter cosas en la cabeza, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para que el pastor ande en una troconona último modelo? A ver, ¿qué troconona último modelo? Pero si eres verdadero cristiano, hijo de Dios, poco a poquito vas a superar esas mentiras, y Dios lo único que quiere es bendecirte. Termino, hermanos. La última señal de un verdadero encuentro con Cristo es hambre y sed de su palabra. En Juan capítulo 4, versículo 34, Jesucristo dijo: mi alimento, mi comida es porque los discípulos se fueron a McDonald's a traer comida, mientras él hablaba con una mujer de la vida fácil. No se nos da su nombre, pero se le llama la mujer samaritana. ¿Sí lo han escuchado, verdad? Y aquellos se tardaron en traer la comida, y cuando trajeron la comida, él ya ni tenía hambre. Y es cuando les dice: mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Yo les he contado a ustedes que yo vine a Cristo Jesús cuando tenía 18 años en una ciudad llamada El Monte, acá para el rumbo de Los Ángeles. ¿Sí les he platicado? Y era una iglesia chiquita, y vine y me convertí a Cristo. Terminó el predicador de predicar, yo corrí al altar, me hinqué y allí le entregué mi vida a Jesucristo cuando era un muchachito yo, hermanos. 18 años todavía, imagínense, de 18 años.
¿Eh? Pero yo no sentí, miren, hay algunos que cuando vienen a Cristo lloran. Y eso es bueno. Aún es más, es bíblico. Dice la Biblia que cuando alguien se entristece por sus pecados, llora de arrepentimiento. Hay otros que se ríen. Hay otros que, según nuestra personalidad, yo soy un poco más serio, no sé. Y cuando vine al altar a recibir a Jesús como Señor y Salvador, le voy a decir la verdad, no sentí nada yo. Yo lo hice por fe. Pero al siguiente día de haberme hincado y de haber recibido a Jesús como Señor, no se lo puedo explicar, hermano. Algo sucedió en mi vida. Desde los 18 años hasta la fecha, mi vida no ha sido la misma. La primera señal de que yo de veras había tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, ¿sabe cuál fue? Al siguiente día tenía un hambre. Desperté en la mañana, tenía un hambre que le dije, con la que vivía la señora, una tía mía, le dije: Prudencia, tengo un hambre. Ahorita voy a cocinar, hijo. Pero no tengo hambre de enchiladas, ni de burritos, ni de huevos, ni de café, ni de jugo de naranja. No, Prudencia, tengo hambre de la palabra. Tengo hambre de ese Dios vivo. No se lo dije de esa manera, pero eso es lo que en pocas palabras le dije. Tenía un hambre de la palabra, hermanos. Yo quería conocer la Biblia. Me fui y me compré una Biblia y la comencé a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor me dio un don, hermanos, de que se me pegaban las escrituras. Y las doctrinas, tenía una facilidad de entenderlas. Eso fue a causa de que de veras yo tuve un verdadero encuentro con Jesucristo. Y si tú de veras has tenido un encuentro verdadero con Cristo, esa va a ser otra señal, hermanos. Yo te pregunto, ¿tú tienes hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Quieres conocer más y más? Si no, a lo mejor no has nacido de nuevo. O a lo mejor sí naciste de nuevo, sí fuiste salvo, pero te has descuidado. Has estado comiendo, como yo les he dicho, cuando mi esposa hace buena comida y yo paso a comer los tacos antes de llegar a la casa, ya cuando llego a la casa no tengo hambre de comida buena, porque comí puro yonque allá en los tacos, ¿verdad? Y ya estoy lleno. Hay algunos de ustedes que sí son salvos, que de veras tuvieron un encuentro genuino con Cristo, pero tu espíritu, tu alma, que se alimenta con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que hablas, lo has estado alimentando de tanto cochinero, de tanto comida yonque, menos de la palabra de Dios. Y por eso cuando está el pastor Rubén Nolasco aquí predicando la palabra de Dios, en lugar de concentrarse en lo que estamos hablando, algunos de ustedes ya están pensando: ¿cómo se tarda el pastor? ¿Y cuánta hambre tengo? ¿Por qué no? Pero no hambre de la palabra, sino hambre de no sé a dónde vas a ir a comer. Eso es señal de que o no has nacido de nuevo, o toda la semana te has alimentado de puro yonque. Novelas, películas, TikTok, Facebook. Entonces alimentas tu espíritu de adulterio, de traición, de odio, de tantas cosas, que ya después no tienes hambre de la palabra. Y ay, qué aburrido predicó el pastor. Aburridos mangos, tú que te alimentaste de otras cosas. Hermanos, yo termino con esta serie de las señales de nacer de nuevo con lo siguiente. Ya cierro con esto. ¿De qué te sirvió escuchar todo esto que por 3 semanas hablé de las señales del verdadero nuevo nacimiento si no eres salvo? El nuevo nacimiento no es importante, Kevin. Es lo más importante. Porque de acuerdo a las palabras, y escúcheme esto, yo sé que ya me tardé un poco, pero escúcheme de esto.
de acuerdo a las palabras no del señor Rubén Olasco, sino a las palabras del Señor Jesús. Si tú no naces de nuevo, no importa que vengas cada 8 días a la iglesia, que parezcas monumento de iglesia. No importa que diezmes y ofrendes y hagas lo que todos los cristianos hacen. Si no has nacido de nuevo, escúchame, no podrás entrar al cielo. Y eso será la tragedia más horrible de cualquier persona en esta vida. ¿De qué te sirve tener éxito en este mundo, en tu trabajo, en tu carrera, teniendo cosas materiales, si al final te vas a ir al infierno? ¿Me están entendiendo? Y Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 3 a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién le estaba hablando Jesús aquí? ¿A quién? A Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo él tenía su religión. Escuche, él diezmaba. Él no faltaba a la iglesia, como algunos de ustedes que lo estoy viendo ahorita y no quiero decir sus nombres. Él no era inconstante. Él sí hacía buenas obras, que es otra evidencia de la salvación. Él le daba dinero a los pobres, guardaba la ley, nos deja atrás a nosotros. Ayudaba a los pobres, era buen esposo, buen padre, ejemplar, con dinero, con educación. Escuche, era maestro religioso, lo que yo hago aquí, lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, a pesar de esas credenciales tan impresionantes que Nicodemo tenía, Jesús le dice: a ti te digo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el cielo. Como diciéndole, no importa cuántas buenas obras hagas, no importa cuánto dinero le des a los pobres, no importa cuánto conoces la Biblia, no importa que diezmes, no importa que no faltes a la iglesia, no importa que seas la persona más buena de este mundo, si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Eso es importantísimo, hermanos, que nosotros nos llevemos en esta mañana de asegurarnos que de veras hemos nacido de nuevo. ¿Qué significa eso de nacer de nuevo? Jesucristo dijo que era difícil de explicar eso. Y Él lo dijo en el versículo, aquí mismo en Juan 3, hermanos, en el versículo 8. Fíjese cómo lo explicó Jesús. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, nosotros no podemos explicar ni podemos ver el viento, ¿verdad que no? Pero podemos sentir los efectos del viento. Usted no puede ver el viento cuando sopla, ni sabe para dónde va ni a dónde va, ¿verdad que no? Según las palabras del Señor Jesús. Pero sientes ese viento que está pegando tu cuerpo. Sientes ese viento, te está jalando las raíces, te está, ¿cómo se dice? Te está desgreñando. Sientes como el fuego, ¿verdad? Es lo mismo que Jesucristo nos está diciendo del nuevo nacimiento. Es difícil que ustedes lo puedan entender con palabras. ¿Verdad que es difícil describir lo que es el nuevo nacimiento? Pero los efectos del nuevo nacimiento, las señales, las evidencias del nuevo nacimiento, si de veras lo has experimentado, si de veras has sido salvo, vas a sentir los efectos del nuevo nacimiento. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, no nos engañemos. Si de veras eres nacido de nuevo, estos efectos, estas evidencias, las vas a estar viviendo en tu vida. Si no, dile: Cristo, yo no quiero jugar a la iglesia, yo quiero nacer de nuevo. Una vez un conferencista estaba hablándole a aproximadamente 500 pastores del nuevo nacimiento.
Y al final hizo el llamado a los pastores que si querían venir a nacer de nuevo. ¿Sabe qué? Como 100 pastores pasaron a nacer de nuevo. Y muchos de ellos dijeron: nosotros éramos pastores por muchos años, pero ni sabíamos lo que era el nuevo nacimiento, ni tampoco lo habíamos experimentado. Si eso eran los pastores, ahora imagínense la gente normal, los congregantes que vienen a la iglesia cada 8 días. Es por eso que el Señor ha puesto en mi corazón hablarles del nuevo nacimiento y asegurarnos que no estás perdiendo tu tiempo al venir a la iglesia, sino que de veras hay evidencias en tu vida de que verdaderamente has tenido un encuentro con el Cristo de la gloria.